¿Cómo están? Bienvenidos, estimados pastores. Les doy la bienvenida a esta cuarta y última unidad del módulo de políticas y leyes sobre culto. Ahora vamos a ver sobre las diferentes legislaciones que existen a nivel mundial, es decir, vamos a hacer una legislación comparada acerca del tema de la libertad de religión. Entonces, este tema es muy importante ya que todo el mundo está adquiriendo y está ejerciendo esta libertad de expresión, esta libertad religiosa. Entonces, cuando hablamos del derecho a la libertad religiosa en el derecho internacional, es importante señalar la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 18, que nos habla acerca de la libertad de adoptar la religión o la creencia que yo elija, de tener la libertad de cambiar mis creencias o la religión que acoja inicialmente. Y también tengo la libertad de manifestarlo mediante actos externos, ya sea en público o en privado, tales como los actos de culto, de celebración de ritos o prácticas, y por medio de la enseñanza de mis creencias religiosas. Eso es lo que me garantiza y me otorga la Declaración Universal de Derechos Humanos. Sin embargo, otro organismo internacional cuyo nombre es Amnistía Internacional, también nos habla del derecho a la libertad religiosa, pero ya engloba ciertos conceptos que lo eh, une para que pueda comprenderse y sea un ejercicio eficaz. Por ejemplo, menciona la libertad de pensamiento, de conciencia, religión, opinión y expresión. Entonces, esto ya está resumiendo prácticamente a esos derechos, a esas libertades que nos han otorgado como fundamentales para cada persona. Y esta se puede expresar la opinión de forma abierta, publicarla ya sea en redes sociales, participar en manifestaciones y muchas otras acciones más. Entonces, el derecho o la libertad religiosa es un derecho internacional, internacionalizado. Es un derecho fundamental que nosotros tenemos como personas. Entonces, avanzando un poco más acerca de los países que gozan de la libertad religiosa, podemos encontrar a Colombia, a ese estado que también la constitución política del estado ha garantizado que todos los cultos que no sean contrarios a la moral cristiana ni a las leyes están garantizados, están permitidos. Los actos contrarios a la moral cristiana o subversivos tal vez al orden público que se ejecuten con tal vez ocasión de pretexto del ejercicio de un culto van a estar sometidos al derecho común. Eso es lo que nos informa. Es decir, que si yo manifiesto, tal vez utilizo algún nombre de alguna organización religiosa con fines subversivos, es decir, no son pacíficos ni son de convivencia armónica, sino que subversivos, esos van a ser sometidos al derecho común. Entonces, el gobierno ha celebrado inclusive un convenio con la Santa Sede, que es con la Iglesia Católica, para que puedan regular en base a esas normas de la Santa Sede, como menciona, esas conductas que estén en base al respeto, a la reciprocidad en cuanto a la diferencia que existe entre las personas. Entonces, es algo muy importante que también es mencionar que este país, Colombia, en un principio, en sus anteriores constituciones, mencionaba a Dios principalmente, a ese Dios que era el de la Iglesia Católica, es decir, a Jesucristo, a Dios mismo. Y en cada constitución y en cada ley, ellos empezaban con este legado, con este acápite que decía, Dios era fuente suprema de toda autoridad. Era realmente una constitución basada en el principio de Dios y que de Dios emanaba toda la autoridad. Esto ha sido principalmente en este concepto acerca de que Dios era la fuente suprema, ya lastimosamente en el año 1991 ha sido eliminado de la Constitución. Sin embargo, ya se han puesto otras garantías
ya se ha quitado a Dios del primer lugar de esta iglesia, mejor dicho, de este país, y simplemente ya toma el principio de la igualdad, el respeto y la no discriminación. Entonces, este país ha sido muy importante, tiene una importante raíz cristiana para la formación de la libertad, o mejor dicho, para el ejercicio de la libertad religiosa. Entonces, la Constitución Política colombiana garantiza la libertad de religión y culto, la libertad de conciencia, y nadie dice puede ser molestado por razón de sus opiniones religiosas, ni compelido a profesar creencias, ni a observar prácticas contrarias. Por lo tanto, este es un país en el que se ejerce la libertad de religión. Vamos y vemos a la República Federal de Argentina. Argentina lo propio tiene una constitución, en su constitución nacional el artículo 14 señala y garantiza la libertad de culto, pero está regulada a través del Código Civil y Comercial. Esta ley, esta constitución del Estado o de la República Argentina tiene como carácter preeminente inclusive a la Iglesia, maneja a la Iglesia Católica como un estatus jurídico que le ponía por encima del Estado mismo. Sin embargo, en la actualidad, este país ya no está con ese mismo carácter, ya no tiene la supremacía, la Iglesia, sino que ahora ya simplemente se están colocando o se ha vuelto un país a religioso, es decir, que ya no quiere religiones, ya está apartado de la religión. De hecho, existen ciertos antecedentes de que un 60% un 40% son católicos, un 10% es, es evangélico y un 3% son de otras religiones. Es decir, que hay ya se está perdiendo ciertos valores, ciertas conductas en relación a la iglesia, a la fe cristiana. Entonces, este país, pese a ser un país que no le gusta la religión, está excluyendo por completo a la religión, sigue siendo o sigue respetando esa libertad de religión y la libertad de culto, en la que también puede manifestar, profesar libremente su culto sin necesidad de ser burlado ni de ser vulnerado en ese derecho. Entonces, pueden ejercer en su artículo 14 y artículo 20 de su Constitución nos garantiza acerca de la libertad de expresión, e inclusive los extranjeros tienen el derecho de que cuando ellos ingresan a la República de Argentina, ellos pueden profesar y ejercer su libertad de culto sin ninguna restricción. Pero vemos también a Estados Unidos como otro país que también, de la misma forma que como en muchos países, esta garantiza la libertad de culto, la libertad de religión, está consagrada inclusive en su primera enmienda, es decir, en la Constitución de Política de Estados Unidos, la libertad de religión está consagrada como una práctica libre, sin reducir la libertad de expresión, de prensa, ni siquiera de reunión, es decir, de organización. Ellos pueden manifestar su fe, su creencia de forma abierta. Nadie está autorizado para impedir, ni siquiera pueden vulnerar la forma de la expresión mediante la prensa. Cuando uno señala tal vez su práctica, su religión, y lo puede publicar en periódico, en prensa, ellos no pueden afectar a ese derecho. Inclusive, inclusive menciona en esta enmienda de que pueden ser compensados económicamente por esos agravios, si es que en algún momento se les impidiera ejercer su libertad. Entonces, Estados Unidos, de la misma forma que otros países, está garantizando, inclusive, mire, ¿desde qué año? Desde el 15 de diciembre de 1791. Desde su constitución, la primera constitución que tuvo, él ya había puesto, Estados Unidos ha puesto
la enmienda con la Carta de los Derechos, es decir, que en esos derechos ya mencionaba esta libertad y en esa enmienda menciona esos caracteres que hemos mencionado acerca de que ellos pueden ejercer su libertad religiosa de forma abierta, sin restricción alguna, y en caso de ser vulnerada esta norma, puede solicitar un resarcimiento a ese daño. Pero vamos viendo otro país un poco más cercano, que es Uruguay. Lo propio, Uruguay nos manifiesta en la misma constitución y sus leyes establecen la libertad de culto y prohíben la discriminación que está basada o que esté basada en la religión. Entonces, esta constitución de Uruguay establece que todos los cultos religiosos son libres en el Uruguay. Hay una estricta separación entre la Iglesia y el Estado, y la instrucción religiosa en escuelas públicas está prohibida, es decir, que no pueden enseñar la materia de religión. Todo se puede enseñar, todos los demás aspectos, todas las demás culturas quizá, pero la religión está prohibida en Uruguay. Entonces, el Estado uruguayo no sostiene religión alguna, es igual que Bolivia, laica. Entonces, ellos están con la posibilidad de que puedan manifestar cualquier religión que ellos vean conveniente. Entonces, si analizamos estos 5 países que hemos visto, eh, todos absolutamente manifiestan y consagran la libertad de religión mediante la constitución de cada país, lo que hace ver, lo que hace entender que es un derecho fundamental y que esos legados y esos artículos y esos derechos consagrados a través de las cartas de las Naciones Unidas, de la Declaración de Derechos Humanos, está surtiendo efectos a nivel mundial. Bolivia no es la excepción, y si hemos visto tal vez un rápido avance acerca de estos países, acerca de la libertad de religión, es importante comprender que una de las características más resaltantes de la libertad de religión es que menciona bastante acerca de la no discriminación, acerca de la libertad de conciencia, acerca de la libertad de expresión, que van de la mano, que están unidas entre sí y que éstas no pueden separarse. Si yo prohíbo la libertad de expresión, es como si estuviera prohibiendo la libertad de conciencia. ¿Y cómo voy a manifestar eso? Voy a prohibir cuando existe discriminación a algún sector en razón de su fe o de su creencia. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que esos tratados internacionales, que esos legados internacionales que existen hasta o en la actualidad, están dando resultados y están siendo utilizados esos derechos que ellos mismos nos han consagrado. También es importante mencionar que existen diferentes medios para la protección de los derechos fundamentales, así como la libertad religiosa, así como la libertad a la locomoción o a la libertad de expresión. Entonces, tenemos diferentes medios internacionales con los que podemos defender este derecho acerca de la libertad de religión. Entonces, este tema de la libertad de culto es muy importante que nosotros también sepamos aprovechar acerca de esta libertad. Más adelante vamos a ver que existen países que si bien tienen consagrados y están o son parte de estos bloques internacionales, no se está dando cumplimiento, más al contrario, están haciendo uso abusivo de su poder, inclusive haciendo crímenes muy terribles en contra de los cristianos o en contra de las personas que profesen alguna religión. Entonces, este es el tema acerca de la legislación comparada. Que Dios les bendiga.